Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un tiempo dedicado al estudio sistemático de las Sagradas Escrituras con el objetivo de obtener lecciones para nuestra vida. Sin embargo, antes de comenzar, quiero invitarles a tener una corta oración. Padre que estás en los cielos, invocamos tu santa presencia al estudiar, al analizar los escritos de tu palabra. Invitamos tu Santo Espíritu para que esté con nosotros. En el nombre del Señor. Amén. Bienvenidos una vez más. Me da mucho gusto que me permitan entrar en sus hogares. Yo soy el doctor Gerson Castillo, un médico cirujano dedicado a la medicina nutricional, pero que estoy aquí con ustedes para hablar no de medicina, por lo menos no física, para hablar de medicina espiritual, de las cosas que el Señor ha dejado para nuestro espíritu, para nuestra alma. Hemos estado estudiando, y esta semana estamos estudiando acerca de los escritos del apóstol Pedro y cómo él obtuvo la información que nos hace llegar a través de su experiencia y a través de lo que él vio en forma personal. Él fue testigo personal de muchos milagros. Acompañó al Señor por 3 años y medio, desde el comienzo de su ministerio hasta su ascensión. Recuerden que Pedro fue uno de los primeros discípulos de los que siguieron al Señor y que el Señor llamó para ser parte de su grupo. Y él fue testigo, comenzando por su propia experiencia de la pesca milagrosa. Eso le tocó a Pedro tan profundamente que cuando el Señor le dijo: desde hoy pescarás hombres, Pedro no tuvo ningún reparo, no dijo nada para disuadirse o para evadirse de lo que el Señor le estaba diciendo. Pero hay algo que el apóstol destaca en sus estudios y que destacó siempre en sus escritos, que fue lo que más le impactó. En realidad, muchas cosas le impactaron, pero la que realmente fue decisiva en su vida fue la experiencia de la transfiguración. ¿Recuerdan ustedes que Jesús un día se llevó a sus 3 discípulos más cercanos, que eran Pedro, Santiago y Juan, a un monte a orar? Y cuando el Señor estaba orando, los discípulos con sueño siempre se dormían, pobres discípulos, pero no eran tan pobres porque yo cuando trato de orar también en la noche me quedo dormido. Y yo creo que a ustedes también les pasa. Pero cuando ellos estaban medio dormidos, de repente una luz resplandeció y los despertó. Y vieron el rostro de Jesús cambiado, transformado, sus ropas eran resplandecientes, y con él había 2 personajes que reconocieron como a Elías y Moisés. Ustedes saben la historia. Luego les cubrió una nube y dice el relato bíblico que tuvieron temor de entrar en la nube o de ser cubiertos por la nube. Pero allí escucharon una voz, y esa voz fue la que acabó de convencer al apóstol de la divinidad del Señor Jesús. Pues dijo: este es mi Hijo amado,
a él oíd. Y el apóstol Pedro pasó por muchas experiencias amargas. A pesar de haber visto eso, sin embargo, esa experiencia de la transfiguración estuvo presente en su vida y en sus escritos hasta el final de su tiempo. ¿Qué estaba viendo el apóstol? Estaba viendo no a un Mesías humano, como ellos lo habían visto siempre, ahora un Mesías divino, glorificado. No le iba a quedar ninguna duda de que ese maestro era el Hijo de Dios. Felizmente o infelizmente, digo, el apóstol fracasó en su última prueba, pero el Señor más tarde lo reinstituyó al servicio y él pudo continuar siendo un fiel testigo de lo que había visto. El Señor Jesús les mandó que no hablaran de la visión, ¿se acuerdan? Hasta que Él hubiera resucitado. Y el apóstol ahora nos habla de esta visión y cuenta cómo Él vio al Señor transfigurado. Y Él dice, los profetas antiguos escribieron para nosotros. No vieron lo que nosotros vimos. Y el Señor ha sido misericordioso con nosotros ahora en nuestros días, porque el Evangelio nos ha traído cosas que ni los apóstoles vieron. Ellos profetizaron, pero no vieron las cosas que nosotros hemos visto. Yo quiero contarles una pequeña ilustración acerca de mi padre. Mi padre era un hombre sencillo, con poca educación, pero los sábados en la tarde, yo recuerdo, después del almuerzo, salía por el vecindario y al que encontraba le hablaba del Evangelio. Le preguntaba si conocía la Biblia y yo estaba con él. Tengo varios hermanos, pero no sé por qué yo siempre andaba con él. Y yo para los 5 años me sabía todas las profecías de Daniel, las profecías del Apocalipsis, porque las escuchaba todos los sábados. Y él hablaba, por ejemplo, de que se iban a reunir las iglesias nuevamente, del movimiento ecuménico, y sí alcanzó a saber del concilio ecuménico del año 60, pero él no vio lo que nosotros vemos hoy, el cumplimiento de las profecías en el ecumenismo y cómo las iglesias se están uniendo de diferentes credos, no solo cristianos, sino fuera del cristianismo, para llegar a formar una unidad religiosa. Dios ha sido misericordioso con nosotros, nos ha permitido ver, pero no solamente nos ha permitido ver en lo espiritual, en lo doctrinal. Tal vez el Señor te ha permitido ver a ti cosas en tu experiencia personal que te abren los ojos, o deberían abrirte los ojos, acerca de la palabra profética segura que tenemos y acerca del Mesías y el Dios que vino a salvarnos y que vino a rescatarnos para llevarnos al reino de los cielos. Dios quiere que cada uno de nosotros estudie su palabra en forma personal. Y vamos a seguir analizando el día de mañana los escritos del apóstol Pedro acerca de esta palabra profética segura. Vamos a dejar hasta aquí hoy y les pido que me acompañen a tener una corta oración. Te agradecemos, Señor, por tu compañía, por tu inspiración, por tu Santo Espíritu que nos asiste al analizar, al estudiar tu palabra. Bendito seas en el nombre del Señor. Amén.